Este tema se titula La imagen del cuerpo ministerial en la iglesia y la comunidad. La imagen del cuerpo ministerial en la iglesia y la comunidad. Vamos a tomar como base el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2 al 4, el que leo de la siguiente manera y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Muy bien. Vamos a comenzar diciendo que el trabajo y el papel del pastor es determinante en la vida de las personas. El pastor interviene directa o indirectamente en los asuntos más cruciales y vitales de la gente. Así que podemos ver que qué gran privilegio, ¿verdad? Tenemos nosotros de haber sido llamados, considerados por el Señor para tan grande ministerio. El pastor está presente y vamos a ver, verá esos momentos vitales en el ser humano. Por ejemplo, el pastor está presente cuando nacen vidas humanas. Pastor Lucas, ¿me escucha? Y también lo está cuando sí. Ay, perdón que se fue de momento. Ok. ¿Me escucha ahora? Ok. Sí. Ok, bueno. Decíamos, ¿verdad? Que el papel del pastor es determinante en la vida de las personas. En los momentos más cruciales, los hermanos a quien llaman es al pastor para que ore, ¿verdad? Por ellos. Hablábamos de la vida cotidiana de la iglesia, ¿verdad? Cuando nace un niño, cuando alguien fallece, cuando las personas triunfan, cuando fracasan, cuando tienen un problema, cuando tienen una bendición, cuando las personas se casan, cuando hay consejería, ¿verdad? Porque un matrimonio está en crisis. Cuando están comenzando una empresa, cuando, ¿verdad? Están comprando una casa. Si la persona es despedida de un trabajo, cuando ellos obtienen un buen empleo, ¿verdad? Cuando todo les va bien o cuando les va mal, decimos que el pastor es la figura que generalmente está ahí en esos momentos, orando, dando consuelo, dando consejo, impartiendo ánimo, impartiendo aliento. Así que podemos darnos cuenta de tan precioso llamado que nosotros tenemos para servir en este caso, ¿verdad? Que vamos a hablar de la iglesia local y la comunidad. Es un gran honor, un gran privilegio, pero es una tremenda responsabilidad. Y como tal, pues debemos de entenderlo así. Al pastor se le confían asuntos que a nadie más se le pueden contar. Yo no sé si, ¿verdad? Me imagino que cada uno de nosotros tiene una experiencia en particular, pero hay casos, ¿verdad? Yo
tengo ya algún tiempo de servir al Señor, ¿verdad? Ya podríamos contabilizar 34 años más o menos. Y vean, nos hemos enfrentado a muchas situaciones. Recuerdo una vez, y queremos hacerlo esto un poquito participativo, ¿verdad? Si alguien tiene una experiencia, pues puede vertirla, ya que eso nos ayuda. Una visita, ¿verdad? A la comunidad, y llegando a la casa estaba una hermana esperándome en el camino y se paró en frente de la carretera y aquella mujer haciéndome con las manos para que yo me detuviera en el carro, ¿verdad? Y no siguiera mi camino. Ella era una mujer muy grande, muy alta, fornida, con unos brazos de luchadora, ¿verdad? Y una mujer grande y fuerte. Y agarré un leño grande que estaba en mi casa porque él venía bien violento contra mí, ¿verdad? Porque él era un alcohólico y me dice, él venía bien violento contra mí y yo solo recuerdo que agarré aquel leño rajado de roble y le di en la cabeza y aquel hombre cayó ahí. Y yo solo miré que quedó ahí, no se movió y la única persona, oiga esto, a la única persona que yo me vino a la mente venir y que me ayude es usted, y ese hombre está muerto ahí y yo no sé, pastor, si usted me va a entregar a mí o qué usted va a hacer, pero le vengo a decir que acabo de matar a mi marido. Ah, ¿verdad? Yo me pongo a analizar qué vamos a hacer, pero le digo, vámonos para su casa a ver cómo está todo. Y nos vamos a la casa de ella y gloria a Dios, ¿verdad? Que en ese momento ese hombre estaba volviendo en sí. Se estaba incorporando, estaba sangrando, estaba con la cabeza rajada, todo. Agarramos corriendo al hospital, allá lo tratamos. Usted, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho usted? Son experiencias, ¿verdad? Que en la pastoral uno tiene. No sé si alguien de ustedes, ¿verdad? Habrá tenido alguna experiencia por ahí que la quisiera compartir, pero de eso se trata esto, ¿verdad? De que ¿verdad? Es algo que nos enriquece, el saber de situaciones que el pastor pasa eso. Y si no le ha sucedido a usted, prepare, ¿verdad? Porque la vida ministerial es un desafío grande. No quiero meterle miedo, ¿verdad? Pero lo lindo de esto es que el Señor está con uno y el Señor nunca lo deja, nunca lo desampara, siempre le da una salida, como me la dio a mí, ¿verdad? Que el hombre, gracias a Dios, lo que había quedado era desmayado, ¿verdad? Y ahí está el varón sirviendo al Señor. Eso es lo, verdad. Si yo le testificara de esta familia, ese era un hombre alcohólico declarado y con el tiempo él fue afianzando su vida en Jesús y hoy él es un hombre de Dios que sirve al Señor. 30 años atrás, 30 años atrás, ella partió con el Señor, la hermana Zoila, y él está ahí sirviendo al Señor. Bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Aquí, Señor es bueno. ¿Alguien quisiera contar algún pequeño testimonio de algo que le sucedió a usted? No sé, ¿verdad? Puede que no sea así tan como yo le acabo de contar, pero de que usted ha tenido su ahí experiencia un poquito fuerte, yo sé que ha pasado. Y verdad que el Señor nos ayude. Pero lo que le quiero decir es eso, que esa es la figura pastoral a quien se le confían cosas que a nadie más. Así que es por eso, oiga, ¿verdad? Es por eso
que del pastor se espera un ejemplo de vida, una imagen diferente a la de todas las demás personas. Por eso se espera y se tienen altas expectativas, ¿verdad?, de la figura pastoral. ¿Ok? Cuando alguno de ustedes, amados, ¿verdad?, quiera intervenir o darnos una idea o algo, siéntalo en confianza para que pues todos nos ¿verdad?, si podemos aportar en este tiempo de compartir este tema. Amén. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la importancia de la imagen pastoral. Esto es básico. Alguien dijo que el más grande, refinado y noble sermón que alguien pueda predicar es el de su propio ejemplo. La manera de proyectarlo es como vive, ¿verdad?, el que predica. Hay un varón llamado Ralph Emerson y lo dijo así, yo sé que usted lo ha escuchado: lo que eres habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Nadie puede predicar en voz tan alta que pueda apagar el ejemplo de su propia vida. Para ser poderosa y conmovedoramente eficaz, la palabra del que predica tiene que encarnar en su propia vida los principios espirituales que proclama. La gente puede ver un sermón con más facilidad de lo que puede oírlo. ¿Ok? Entonces, recordemos eso. Recordemos bien esa parte. Cuando nosotros vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7, y quiero entrar ya de lleno a la imagen pastoral y la iglesia local. Acuérdense que este tema tiene dos énfasis. Uno, la imagen del pastor en la iglesia local, y el segundo, la imagen del pastor en la comunidad. Quiero en este momento que entremos un poco al primer tópico, la imagen pastoral y la iglesia local. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Todos sabemos que esta carta, ¿verdad?, a Timoteo, como la carta a Tito, como Pedro también en su momento, la dirige a la parte pastoral. Son cartas pastorales donde dan instrucciones a los pastores. En Primera de Timoteo 3, 1 al 7, se mencionan 15 requisitos para un ministerio pastoral eficaz. Usted lo ha leído. Muchos de estos requisitos usted los conoce, pero son 15. Ahora, la razón de que se mencionan estos requisitos tiene que ver, y podríamos resumirlo en lo que dice el verso 2. Y usa la palabra que sea irreprensible en el verso 2. ¿Ok? En el verso 2 usted va a ver que habla, ¿verdad?, de que el varón de Dios, el siervo de Dios, sea irreprensible. Y esa palabra, si la tradujéramos de una manera, ¿verdad?, a lo mejor más actual, sería respetable. ¿Ok? Que el obispo, que el pastor sea irreprensible o respetable. Lo dice en el verso 2. En otras palabras, todos los requisitos mencionados en ese texto tienen que ver con un objetivo. Oiga esto: que el siervo de Dios tenga una imagen apropiada, que sea irreprensible, que sea respetable, ¿verdad? Todos los enunciados ahí es un objetivo: que el pastor sea respetable, irreprensible en medio de la congregación, en este caso que estamos hablando.
Ahora, ¿qué es la respetabilidad? Es una cualidad sutil de estabilidad interna que se manifiesta externamente y que provoca respeto y confianza frente a los demás. Eso podríamos decir que es respetabilidad. Entonces, al querer dar forma a esta conducta irreprensible o respetable, vamos a entrar a tres áreas que nos vamos a enfocar. Verá que el pastor tiene que cuidar en él, pues, en esa tarea de ser irreprensible. Tres áreas importantes que el pastor debe cuidar. Y ahora entramos a esa, ¿verdad? Esa área, esa figura pastoral, cómo debe de cuidarse en la iglesia local. Primero, vamos a ver cómo el pastor debe de cuidar esa imagen ejemplar en la iglesia local. Número uno, oiga esto, la forma como habla. ¿Ok? La forma como habla. La respetabilidad incluye nuestra manera de hablar. Tito 2, del 7 al 8. ¿Verdad? Le estoy dando las... también quiero aclararles que esta conferencia, ¿verdad? La estuvimos preparando, no nos dio tiempo de elaborarla bien para pasar la computadora, typearla y entregárselas. Pero lo vamos a hacer y posteriormente se las vamos a estar enviando, ¿ok? A cada uno de sus correos, de sus emails, se la vamos a estar mandando. Así que volvamos. El pastor cuida la forma como habla. Eso tiene que ver, según Tito 2, 7 al 8, ¿verdad? De la manera en que el hombre de Dios puede ser visto frente a la congregación, de acuerdo a sus palabras. Desde el escenario de nuestras conversaciones personales, por ejemplo, cuando hablamos con el hermano común en la iglesia, el pastor debe de evitar el lenguaje ordinario y carente de decoro frente a los hermanos de la iglesia, frente a personas allegadas, frente a líderes o compañeros de ministerio. Yo sé que nosotros asumimos como un hecho que esto es así, pero también tenemos que ser realistas y sinceros y ver cómo nosotros nos conducimos en nuestro hablar cuando estamos ahí de una manera privada con los hermanos. Ahora, ¿sabe por qué le digo esto? Porque yo he visto y he escuchado con mis ojitos y con mis oídos muchas veces que los siervos del Señor, como que hay momentos que no nos cuidamos mucho en cuanto a hablar, sobre todo cuando hablamos hermano, cuando hablamos con el hermano que es amigo de confianza, cuando hablamos con el pastor que es amigo, con el líder, a veces como que nos soltamos un poquito, ¿verdad? De unas formas que deberíamos cuidarlas, ¿verdad? Con más esmero, pero eso es bien importante. Es bien importante, ¿verdad? A veces yo sé que el pastor toma confianza con algún hermano de la iglesia, algún líder, y a veces he escuchado, ¿verdad? Que nos tratamos de tú a tú, como que no hubiera esa, ¿verdad? Ese escalón, ¿verdad? Que debe de respetarse entre pastor a hermano y entre hermano a pastor, ¿verdad? Siempre debemos de cuidarnos de no usar un lenguaje ordinario. Y digo esto en las relaciones interpersonales, porque desde el púlpito, pues yo sé que nos cuidamos y, ¿verdad? Elaboramos bien nosotros lo que vamos a decir, pero acuérdese usted que no solamente desde el púlpito usted habla, acuérdese que en su mayoría, ¿verdad? El hablar del pastor es entre hermanos, individualmente, ¿ok? Y debemos de cuidar esa parte.
En otras palabras, ¿verdad? Nunca tenga demasiada confianza con alguien como para descuidarse en su manera de hablar. ¿Estamos entendidos? Bien. Ahora, desde el púlpito y lo que es frente a la congregación, todo pastor debe considerar que esa es la plataforma por excelencia, donde se tiene que predicar fielmente la palabra de Dios, y es necesario para ganar la confianza y el respeto que no se pierda, ¿verdad? Frente a los hermanos. Al predicar hay que evitar relatos de doble sentido, hay que evitar chistes vulgares, palabras o gestos cuestionables. Está la pregunta, ¿verdad? O sea, yo siempre he dicho, cada pastor tiene su estilo de predicar. Y yo he dicho que usted no debe de preocuparse por imitar el estilo del otro hermano. Usted tiene su propio estilo. Usted tiene su propia forma de ser. ¿Ok? Hay hermanos que son serios en el púlpito, hay hermanos que no denotan una risa, ellos van como, ¿verdad? Son serios. Está bien, ese es el estilo de ellos. Hay hermanos que son joviales, ¿verdad? A veces pueden usar un poco de humor. Así son ellos. Pero donde hay que cuidarnos es, ¿verdad?, que hay ciertas normas para ambos casos. Aún sea usted, mientras usted está predicando en un momento del mensaje, ¿verdad?, usted siente, ¿verdad?, dar algo para que la gente sonría, pero que sea algo que, ¿verdad?, que no cruce unos límites, ¿ok? De lo vulgar, de lo cuestionable, de lo de doble sentido. Si usted particularmente, yo soy partidario, mi estilo, como yo predico, hay veces, ¿verdad?, que viene algo por ahí que la gente ríe, pero uno no puede abusar de eso, ¿ok? No puede pasarse todo el mensaje haciendo reír a la gente, todo el mensaje, ¿verdad?, dando chistes. No, puede ser una pinceladita ahí, pero que esté, ¿verdad?, dentro de lo que edifica en medio del mensaje. O sea, resumen, no, ¿verdad? Usted respete su estilo. Cuando usted va a predicar, no quiera ser como el otro. Si el otro, ¿verdad?, es un predicador que predica fuerte, que se mueve, que grita y hace, ¿verdad? Y usted no sabe que no es ese su estilo. ¿Qué tiene que hacer usted? Mejorar, ¿verdad? En esa forma, en esa manera que usted puede hacer. En esa forma de predicar que Dios lo ha dotado. ¿Ok? Pero con mucho cuidado al hablar, que lo que hablamos sea de edificación. También se puede ser amable, se puede ser cortés, se puede tener buen sentido del humor, pero siempre huyendo, ¿verdad?, de lo impúdico y lo desagradable. Esto también se aplica al usar las redes sociales o cualquier otro medio de comunicación masiva utilizada para difundir el contenido cristiano que usted quiere proyectar. Amén. Así que en nuestra forma de hablar, ¿verdad? Son unas pequeñas recomendaciones que damos. Lógicamente hay mucho más, ¿verdad? Pero por lo menos asuntos básicos. Esa sería la primera forma de nosotros cuidar nuestra imagen, la forma como hablamos, la forma como hablamos. La segunda forma para cuidar nuestra imagen pastoral, iglesia, amados pastores, es la forma como nos vestimos. Ahí sí le pegamos duro, ¿verdad? La forma como nos vestimos. Bien, ser respetable se relaciona inevitablemente con la forma
en que nos vestimos. Se habla de ropa decorosa en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 9. Asimismo que las mujeres, dice, se vistan con decoro, pero si bien es cierto aquí se menciona a las mujeres, a las damas, entendemos que la regla se aplica a todos los cristianos. Oiga, y mayormente a los que servimos al Señor en un púlpito, ¿ok? En una plataforma de predicación. Es importante la manera en que nos vestimos en relación a las expectativas y normas sociales para facilitar el respeto y no el menoscabo de las normas. ¿Qué queremos decir? Que en todo ambiente hay normas de vestir, ¿ok? Usted va a determinado lugar donde le establecen ciertas normas, va a hay una empresa donde usted tiene que trabajar, le ponen ciertas normas, instituciones educativas, instituciones de gobierno, empresas, y la iglesia no está exenta de darnos recomendaciones como nosotros debemos de presentarnos en cuanto a nuestro atuendo. Amén. ¿Estamos de acuerdo, amados pastores? Quiero escuchar a ver si alguien me escucha porque me siento solo acá yo. Amén, amén, lo escuchamos, pastor. Amén, 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 con todo. Estamos aprendiendo. Aleluya. Amén, sí, amén, estamos aquí. Amén, amén. Quiero decirle, verdad, que si tienen dudas o preguntas, hagámoslo, ¿verdad? No importa, aunque sean preguntas ahí un poco controversiales. Yo sé que estos temas a veces son así, ¿verdad? A veces nos invitan, ¿verdad? A meterle un poquito ahí de más profundidad. Yo estoy dando aquí algo básico, ¿verdad? Pero en las participaciones a veces se da para que entremos, profundicemos un poquito más en estos asuntos. ¿Ok? Entonces, Dios quiere que su pueblo, comenzando por el liderazgo, ejemplo, los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Usted sabe algo de las vestimentas tan complejas que ellos eran pues exhortados a llevar, y eso tenía un objetivo, ¿verdad? Esa distinción del hombre de Dios, del que ministraba, del que era intermediario entre Dios y los hombres. Así que hagamos, ¿verdad? La recomendación es que nuestra forma de vestir, amados hermanos, sea, ¿verdad?, de una manera que nuestros semejantes sientan comodidad, ¿ok? Sientan, ¿verdad?, que les respetamos en nuestra manera de proyectarnos frente a ellos. En lugar de tratar de impresionarlos, en lugar de tratar de ofenderles, en lugar de tratar de distraerlos o de seducir, que son efectos que puede lograr el vestido y el ser humano, en lugar de buscar esos efectos, que busquemos, amén, ser presentables de una manera agradable frente a los demás. Me llama la atención de un varón pastor, un joven americano llamado H.B. Charles Jr., joven pastor, que se presenta, ¿verdad?, su posición con respecto a la vestimenta. Él vierte su posición, ¿ok?, con respecto a lo que es la vestimenta pastoral y conservadora. Y él dice, oiga, quiero verme predicando como un heraldo de Cristo, no como un artista de cine. Esto es el comentario de un pastor, un joven pastor americano. Su enfoque es que él no quiere quitar la atención de la palabra de Dios, lo que le lleve a vestir de manera conservadora en forma, estilo y colores. No sé si entendemos esa parte, ¿verdad? Que la forma adecuada no solamente tiene que ver con el estilo, pero también combinarnos, ¿ok?
¿Ok? Combinarlo de una manera adecuada, porque si llegamos al púlpito, amado, ¿verdad? Podemos llegar con saco, corbata y con todo, pero si llegamos como payasitos, déjeme decirle que la congregación va, ¿verdad? Se va a distraer y puede que ponga la mirada en lo que llevamos arriba, lo que llevamos encima. Entonces, cuando hablamos de esto, es de una manera adecuada en cuanto a estilo y en cuanto a colores y combinaciones. ¿Entendemos esa parte? Por lo general, nosotros miramos primero, fíjese bien, yo sé que hay una frase común que usted y yo hemos escuchado. Y es la siguiente: Dios ve el corazón. Él mira lo de adentro y no lo de afuera. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Si no la han escuchado, pues, si no la han escuchado es que usted viene de Marte, del planeta Marte, o de Júpiter o de Venus, no sé de dónde. Pero es una expresión bien común. Dice, Dios no mira lo de afuera. Y yo le diría entonces que es cierto, Dios mira lo de adentro, pero eso es una cualidad de Dios, pero no es una cualidad que los humanos tenemos. Los humanos no vemos lo de adentro. O sea, cuando usted oye decir Dios mira lo de adentro, está bien, Dios lo mira, pero los humanos no. Y recuerde a dónde nosotros nos estamos proyectando, a una ¿qué? Congregación, a una multitud de hombres y mujeres, ¿verdad? Que no tienen esa cualidad de Dios, de ver lo interno. No. Cuando se fue a elegir a rey para Israel, acuérdese de eso. Ahí está esa famosa frase: Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. Pero ¿qué estaban mirando los hombres? ¿Qué estaba mirando Samuel el profeta? ¿Qué estaba mirando Elí, el padre de David? ¿Qué estaban mirando los hermanos de David? Pregunto, ¿qué estaban mirando ellos? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Lo de afuera. Amén. Entonces vemos, ¿verdad? Que en cierta manera es una expresión que no se puede aplicar, porque acuérdese usted que nosotros como siervos de Dios, nuestras vías de comunicación son hacia arriba y hacia, ¿verdad? Nuestros alrededores. Hacia arriba con el Señor, pero hay una gran multitud de la palabra de testigos, dice, que están mirando nuestra conducta. Entonces, sucede que por lo general, nosotros miramos primero lo de afuera. Si quiere comprar una casa, ¿qué es lo que usted mira primero? Vamos a ver. Si quiere comprar un carro, ¿qué es lo que usted mira primero? Usted no mira el motor, usted no mira qué bonito está, ¿verdad? Adentro la alfombra del carro. Usted mira lo de afuera. Si usted quiere comprar una fruta, si usted quiere comprar, hermano, un mango, una sandía, usted, todo lo que usted quiera y todo lo que usted ve, primero mira lo de afuera. Primero usted ve lo de afuera. Ok. Así que en cualquier caso, siempre nosotros miramos lo de afuera. Entonces, concluyamos con esto en este apartado. Lo de afuera cuenta mucho. Cuidémonos esa área que puede ayudar a otros a entrar o a tener dificultad para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Hay que, como siervos de Dios, somos llamados a cuidar, hermanos amados, con vehemencia esta área importantísima. Muy bien. Entonces, en segundo lugar, dijimos que para mantener esa imagen adecuada, debemos de cuidarnos de cómo nosotros nos proyectamos en nuestra manera de ¿qué? En nuestra manera de vestir. Ok. Y número 3, para completar, ¿verdad? De alguna manera, esto de la imagen del pastor dentro de la iglesia, estamos hablando dentro de la iglesia. Número 3, cuidemos nuestra imagen de la forma como vivimos,
Recuerde, el pastor es un mensaje viviente. El apóstol Pablo dijo que somos cartas leídas y que los ojos de los demás están sobre nosotros. Entonces, la forma como vivimos, además de nuestra forma de hablar, además de vestir de la manera, ¿verdad? De nuestra manera de vivir, de nuestra manera de vivir, aumentará el respeto y la confianza sobre la figura pastoral. ¿Qué clase de vida proyectamos frente a nuestra familia, frente al Señor y frente a nuestra congregación? Recuerde eso, 3 ámbitos: frente a nuestra familia, frente al Señor y frente a la congregación donde el Señor nos ha establecido. Entonces, ¿cómo tratamos los miembros de nuestra familia, frente a la cual podríamos bajar la guardia más rápido de la forma como nosotros tratamos con dignidad a la familia o con falta de ella? Primera Timoteo 3:4 dice, hermanos queridos, ¿verdad? Que nosotros debemos de cuidar, de gobernar, de dirigir bien nuestra casa. Alguien dijo, y yo sé que usted lo ha escuchado, que la primera iglesia que nosotros tenemos es ¿quién? Nuestro hogar. Si cuando yo estoy predicando y usted está predicando, su familia puede aprobar lo que usted dice, usted está caminando bien. Pero si sucede, ¿verdad? Como muchas veces pasa con nosotros, muchas veces los líderes, que tenemos cuidado de todo el mundo, menos de nuestra familia, pastoreamos a todo el mundo, oramos por todo el mundo, tenemos cuidado de todos, pero primero dice de nuestra familia, de nuestra casa. Mire, amado, yo podría darle testimonio a usted. Cuando yo entré al ministerio, allá por el año, qué sé yo, vamos a ver, casi por el año 90. Nosotros teníamos unas instrucciones pastorales bien sencillas. No teníamos la instrucción que tenemos ahora. No teníamos las conferencias, no teníamos la formación pastoral que ahora se nos da. Las instrucciones eran sencillas. Aquí está este grupo de hermanitos, pastorelos, de la vida por ellos. Y si usted logra mantenerse aquí por un buen tiempo, es que Dios lo llamó. Si no lo ha llamado Dios, usted va a salir corriendo. Esas eran las instrucciones. Y ahí no había, ¿verdad? Cuando yo ingresé al pastorado, yo fui llevado a un lugar allá, ¿verdad? En tierra adentro en mi país. Y a mí no se me dijo, aquí usted va a dormir. Estas personas le van a dar el alimento. Usted, no. Quédese ahí y que el Señor le ayude. Ok. Entonces, yo me casé 3 años después, pero yo me casé con esa mentalidad. La obra del Señor no puede ser descuidada. Y si yo tuviera que darle testimonio a usted, yo diría que por cuidar la obra de Dios, hay áreas en mi familia, ¿verdad? Que a los que yo dejé unas situaciones ahí que ahora yo que entiendo todo, yo digo, hay áreas que yo pude haber sido mejor, ¿verdad? Porque la familia es el primer campo pastoral que Dios le ha entregado a usted y me ha entregado a mí. Entonces, es necesario un balance importantísimo en cuanto a cuidado de sus niños, en cuanto a recreación para ellos, en cuanto a estar junto a la familia, platicar, compartir, salir por ahí, ir a comerse, aunque sea un caramelito por ahí. No se necesita, hermano, tener dinero para salir con la familia. Usted no tiene que tener mucho dinero. Los parques están ahí, ¿verdad?
los lugares donde compra cositas. Usted sabe que los niños con una cosita pequeñita, ahí andan ellos felices de la vida, ¿verdad? Y es importante eso. La iglesia verá eso. Yo creo que la iglesia aprecia mucho cuando ve que su familia está unida, ese afecto, los niños, ¿verdad? Están en buena comunión con la pastoral, los hijos, y eso es básico. Este primer campo, la familia, ¿ok? ¿Cómo vivimos frente a la familia? El segundo ámbito que tenemos que cuidar nosotros, ¿verdad? De esa manera que vivimos, es de qué manera fomentamos nuestra comunión con Dios. ¿Cómo mantenemos nuestra espiritualidad nosotros? Porque recuerde que este es un llamado espiritual. Este no es un llamado según las cualidades humanas que yo tengo. El Señor no lo llamó a usted ni me llamó a mí porque yo puedo, porque yo soy elocuente, porque yo soy bonito, porque yo soy carismático, porque yo... No, el Señor lo llamó a usted y me llamó a mí por su pura gracia y misericordia, porque a Él le plació, amén. A lo mejor habían muchas gentes con más cualidades. Yo soy en esa área, ¿verdad? Yo entiendo. Mucha gente que tenía más cualidades, eran más, tenían más formación, pero cuando el Señor dijo, te vas a aquel cerro, yo me fui. Yo le agradezco al Señor que me tuvo a bien llamarme. Y por eso, amados, nosotros debemos de mantener esa comunión con el que nos llamó. Acuérdese de eso. Cómo vive su vida. Repito, a la iglesia nadie le engaña. La iglesia sabe cuando el hombre y la mujer de Dios que los dirige tiene comunión con el cielo. Ellos saben. Se manifiesta lo del cielo en usted. Se manifiesta lo de Dios en usted. Y cuando digo que se manifiesta, yo no le estoy hablando de esas manifestaciones, hermano, pomposas que a veces uno verdad, uno dice, se manifestó Dios cuando miró que todo mundo habló en lengua y todo mundo se sacudió y hubo ahí y nosotros decimos, Dios se puede manifestar ahí, pero hay otras áreas que son aún más importantes en las que Dios se manifiesta. Ese respaldo que Dios te da, esa fuerza que Dios te da, esa gracia que la gente puede percibir de ti. ¿Qué se llama eso? Comunión con Dios, comunión con el Señor. No estoy hablando de que tú predicas y vuelvo a repetir que predicaste el mensaje más espectacular y por eso, ¿verdad? Tú dices, estuvo Dios ahí. Claro que estuvo Dios ahí, pero hay otros aspectos que son de larga duración, donde el siervo de Dios debe de procurar esa comunión, esa forma de vivir adecuada frente al que nos llama. Entonces debemos de cuidar nuestra vida de oración, debemos de cuidar nuestra vida de lectura de la palabra de Dios, debemos de cuidar nuestra vida de servicio y de consagración a Dios para mantener una vida que agrade, amén, al Señor. Y número 3, oiga esto, que aquí es donde vamos a entrar un poquito más de lleno en esa dinámica pastor-congregación. Número 3, recuerde que estamos hablando de la forma como vivimos. Y estamos hablando de, primero, frente a la familia. Segundo, frente a mi Dios, el que me llamó. Y tercero, cómo mantener mi figura pastoral saludable frente a la congregación que el Señor me ha llamado a pastorear. Son 3 niveles: familia, aunque no los estoy poniendo a lo mejor en orden, pero son 3 niveles, recuerdo. Aunque el primer nivel que pude haber puesto es Dios, ¿verdad? Porque entendemos que Él es el primero, pero no es eso lo que quiero enfatizar, ¿verdad? El orden jerárquico. Lo que quiero enfatizar es las áreas donde usted debe de mantener esa figura pastoral
en buenos términos. Y número 3 dije, ¿cómo mantengo mi figura pastoral saludable frente a la congregación que el Señor me ha llamado a pastorear? Número 1, y aquí sí me, verdad, bueno, si no anota, recuerde que se la voy a mandar la conferencia, ¿verdad? Pero si ustedes quieren ya tener algo, pues lo pueden hacer. Vamos. Número 1, mantenga siempre una buena disposición en todas las cosas que le corresponde hacer en pro de la obra del Señor. Una buena disposición. Primera de Pedro 5:2. Dice la palabra, y lo voy a leer. Primera de Pedro 5:2. Dice al final del texto, oiga cómo dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dice, con ánimo pronto. En otras palabras, amado, que la congregación vea que usted hace los deberes y quehaceres del ministerio con gozo y con alegría, que no lo hace renegando, no lo hace de mala gana, sino que usted infunde ánimo, infunde aliento y usted no se queja de la tarea ministerial que Dios le ha puesto en sus manos. He visto muchos pastores quejándose desde los púlpitos muchas veces. Por favor, ¿verdad? Regla importante. Debemos de infundir aliento a la congregación. Yo sé que hay retos, hay desafíos. Sé que a veces hay problemas. A veces el dinero no abunda. A veces hay conflictos. Pero nunca lleve los conflictos al altar. O sea, al púlpito. Llévelos al altar, no al púlpito. ¿Entendemos lo que digo? Llévelos al altar, pero no al púlpito. Oiga, no vaya a usar una anécdota ahí de un problema que tuvo con el hermano para querer adornar el mensaje. Y es por decirle al hermano el problema que usted tiene. ¿Verdad? Entonces, siempre con buen ánimo. No quejándonos. Aquí dice la palabra. ¿Verdad? Dice, apacentar la grey de Dios. El verso 2 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Que está entre vosotros, cuidando de ella. Mira cómo dice, no por fuerza, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Bien, lo dejo ahí porque nos avanza y no podemos entrar demasiado. Pero número 1, Carlos en el corazón. Número 3, evite los extremos de ser demasiado efusivo con todo el mundo. Al abrazar al que necesita consuelo, sea mesurado. Al reprender a quien le ha fallado, guarde el equilibrio según sea el caso lo amerite. Que oigan, ¿ha oído usted, hermanos, que cuando se ríen, usted sabe que son ellos? Escucha una risa por usted allá, y usted dice, el hermano es el que está ahí. Y hay hermanos que, hermano, ¿verdad? Se le prenden del cuello al hermano y hacen de todo. El pastor debe de ser mesurado en cuanto a esas expresiones. No es que tiene que andar serio y amargado, pero debe de guardar mesura. Amén. Un abrazo breve y suave. Si alguien tenemos que reprenderlo, tampoco mostremos enojo, ira,
¿verdad? He escuchado expresiones pastorales que le dicen al hermano, me fallaste, no pensaba que tú eras así, me has fallado, ahora ya no tengo confianza en ti, te bajé del pedestal en que te tenía. Esas no son expresiones pastorales. Acuérdese, no es personal. El hermano no le falla a usted. Oiga, el hermano le ha fallado al Señor y necesita ¿qué? Restauración en su vida cristiana. Ok. Así que también en su relación con la congregación, con los hermanos, cuando visite hogares, hospitales, cárceles, etcétera, la visita debe de ser, número 1, breve. Número 2, visita cristocéntrica, hablar de Cristo, hablar de la palabra, hablar del consejo. Y número 3, debe de concluir siempre con una oración, implorando el poder de Dios. La visita. Nunca se puede hacer visita para hablar de otras cosas. Hay que hacer visita para hablar del hermano, para hablar del otro pastor, para hablar de la organización en términos negativos, sobre todo, ¿verdad? Una visita cristocéntrica, siempre que usted la haga. Otro aspecto importante es cuando aconseje o haga visitación al sexo opuesto, esté seguro de que alguien ¿verdad? Esté cerca. Oiga, puede ser su cónyuge o un hermano consagrado. Otro aspecto importante, relaciónese con los hermanos sin parcialidad alguna. Puede ser tentador mostrar preferitismo en favor de gente que tiene mucho recurso económico o personas con habilidades de liderazgo o personas dotadas de talentos, carismas, etcétera. Recuerde que hay muchos otros que necesitan ser tomados en cuenta en el área ministerial. Bien, otro aspecto para terminar. Cuide de administrar bien los recursos que el Señor le ha confiado como membresía. La membresía es un recurso que tenemos en la iglesia. Y usted tiene que saber cómo va a colocar al hermano. Este hermano tiene este talento, este hermano tiene esta habilidad, este hermano tiene esto, el hermano tiene lo otro. Hermano amado, son talentos, son recursos que Dios nos ha dado, membresía, dinero, tiempo y energía. No ande corriendo para todos lados usted como pastor, pensando que con eso está haciendo la obra de Dios. No, no, no. Hay tareas que no nos corresponde andar corriendo detrás de ellas. Usted tiene que administrar bien esos recursos. Amén. Membresía, dinero, tiempo y energía. Termino acá esta parte con una pequeña, ¿verdad?, conclusión. Recuerde esto, man. El ministerio pastoral es multifacético. Tiene muchas tareas a realizar. Y se han anunciado algunas esferas en las que el pastor debe proyectarse correctamente para ayudar a su congregación a ir más allá. Tomemos en cuenta seriamente estas recomendaciones que hemos compartido, aunque hay muchas más. Dice 2 Timoteo 2:7, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo lo que hagas. Amén. Que el Señor nos ayude, nos dé fuerza para mantener en primer lugar esa imagen pastoral adecuada en la iglesia, porque de ahí depende el éxito o el fracaso de un ministerio, de un hombre, de una mujer, de acuerdo a cómo aprende a manejar esas interrelaciones con la grey que el Señor ha puesto en sus manos. Amén. Así que el Señor nos ayude. Me gustaría, ¿verdad?, si hay alguna opinión, alguito, para que entremos, ¿verdad?, a la siguiente
conferencia va a ser más corta, más breve, pero es importantísimo, ¿verdad? Que si usted tiene alguna opinión, alguna participación que le ha parecido, lo que hemos compartido es necesario, es fundamental, es básico. Así que yo les dejo a ustedes para que primero nos den un saludito, ¿verdad? De un minutito ahí y exprese algo. Amén. Dios le bendiga a todos. Muy excelente conferencia. Nos trae el recuerdo de que la imagen de nosotros como pastores es bien importante. Y pensaba en que soy maestra en la escuela secular, en mi trabajo, mi profesión. Y cuando poco a poco empezaron a escuchar que había empezado a pastorear, pues ya como que me miran de una manera diferente. Y a veces en vez de decirle esta es la maestra tal, dicen esta es la pastora tal. Venga. Entonces mi esposo también pues trabaja en el distrito escolar también como consejero. Y un día pues estábamos en la calle comiendo y nos encontramos sus amistades que también son consejeros y él le dice, su amigo le dice a su esposa, mira, este es mi amigo Sammy, él y su esposa son ministros. O sea que no dijo que trabajo con él o estamos en la escuela secular, trabajamos, no, sino que ellos son ministros. Y mi esposo pues se quedó como que mirándolo, ¿no? Pero somos amigos y él no, porque ya nos están mirando de una forma diferente. So, tenemos que, yo le decía a mi esposo, ya pues como hablamos y todo, siempre van a decir el pastor o la pastora, no van a mirarnos de la otra manera. Amén, eso es así. Eso representa la figura pastoral, ¿verdad? En medio de, que es el tema que vamos a entrar dentro de un poquito, de una manera breve, ¿verdad? Pero que algo podamos captar. Amén. No sé, algún otro pastor, algún otro hermano, ¿verdad? Quiera. Dios le bendiga. Amén. Le bendiga a todos. Muy buena la conferencia. Saludo a todos los pastores, ¿no? Francis Ramírez, Elija Ibali. Estamos contentos de la conferencia. Nos gozamos esta mañana y continuamos gozándonos también este día con la conferencia del pastor. Muy importante que nosotros podamos entender que lo que dice el apóstol de lo que corren, ¿no? Que tenemos una nube de testigos siempre alrededor de nosotros y quizás no nos percibimos de que tenemos gente observándonos la manera que hacemos, lo que hablamos, nuestro comportamiento, ¿no? Sí lo tenemos y es algo fundamental en la vida del líder y del pastor dentro de la congregación y tiene un impacto tremendo en las ovejas porque pronto uno toma una decisión o adopta un comportamiento y ya el miembro o la oveja dice yo lo puedo hacer porque el pastor lo hizo. Y si el pastor habla así, yo también puedo hablar así. Y si el pastor se viste así, yo también me puedo vestir así porque el pastor es mi ejemplo, ¿no? Entonces, esa partecita es importante y muy buena, muy buena. Estamos gozando y sabemos que con la conferencia que viene ahora también nos seguiremos gozando. Amén. Así que Dios le bendiga. Amén, varón. Gracias, Dios le bendiga, ¿verdad? Grandemente. Si alguien más tuviera algún comentario, ¿verdad? Damos el espacio para que lo haga. Gloria al Señor. Bien, siempre estamos con los 5, ¿verdad, hermana Kay? Sí, los mismos. Sí. Bueno. Bien. Vamos a entrar a otro tema. Sé que tenemos un horario, ¿verdad? Y esto va a ser un poco breve. Pero el siguiente aspecto que comprende esta conferencia de hoy tiene que ver con la imagen pastoral en la comunidad. Ese es ¿verdad? El objetivo. De ver cómo pues el pastor, como decía, ¿verdad? Nuestra hermana, si en una reunión está X persona, en una reunión comunal o una reunión de líderes de comunidad, ¿verdad? Está el profesor, está el abogado, está el doctor, está X.
el pastor, créame, como dice ella, ¿verdad? La mirada va a estar enfocada en la figura pastoral. Ahí van a ir mayormente el enfoque, ¿verdad? Cómo el pastor está proyectándose en ese momento. Y es bien importante que nosotros entendamos que nuestro campo de acción no se limita al templo, ¿verdad? Yo siempre digo a la iglesia que al templo nosotros venimos a ser ministrados, a ser equipados, formados, preparados para cumplir una labor que está allá afuera. Debemos ¿verdad? Sembrar esa mentalidad en la iglesia, que el culto no lo es todo. A veces nosotros como pensamos que todo lo que va a suceder en el culto. Y pienso que en una iglesia lo mayor y lo más grande que va a suceder es lo que sucede allá afuera. Es la manera como esa comunidad, como esa ciudad despierte su anhelo, su deseo, ¿verdad? Por establecer contacto con la iglesia local. Pero para eso la iglesia tiene que proyectar una imagen a la comunidad. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 47, analice esa parte y usted va a ver qué impresionante. Dice ese texto que la iglesia tenía favor con todo el pueblo. O sea, si usted mira ahí, usted va a dar cuenta que la iglesia era aceptada en medio del pueblo. Tenía favor. Favor quiere decir aceptación. O sea, y nosotros vemos que la iglesia era perseguida, pero ¿quién la perseguía a la iglesia? Los líderes. ¿Quién la perseguía a la iglesia? Los que tenían cosas que perder. Los que miraban afectado su estatus de su religión. Los líderes religiosos, los líderes políticos, los líderes satánicos, diabólicos. Ahí se originaba la persecución, pero no en el pueblo. El pueblo común, el pueblo como tal, tenía un alto concepto de la iglesia. Ahí dice la palabra, Hechos 2:47, teniendo favor con todo el pueblo. Y alguien dirá, pero está hablando, hermano pastor, del pueblo cristiano. No. Ahí dice claramente que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, no era con el pueblo, era con gente no salva. Y de ese pueblo, el Señor sacaba y añadía a la iglesia los que deberían de ser salvos. ¿Verdad? Entonces, siempre insisto en esto a nivel local, que nuestro trabajo, nuestra misión está después de que salimos de las cuatro paredes. Ahí está nuestra misión. Entonces, hermano, es por eso que es menester que el hombre de Dios, el pastor, la pastora, tenga una buena relación con la comunidad. Porque de lo contrario, la comunidad no se va a ver seducida, atraída por ir a la iglesia si la figura pastoral no es grata para la comunidad. Es triste escuchar de malos testimonios pastorales en una comunidad. Escuchar de iglesias que están muriendo porque hay un mal testimonio. Y la gente, hermano, cuando se les dice, vamos a X iglesia, la comunidad dice, a ese lugar no, porque ese lugar no es de Dios. Ahí pasan cosas, han sucedido cosas. Eso es lamentable que suceda en una iglesia.
¿verdad? A causa de una mala imagen que se dejó en ese lugar. Ahora, mantener buenas relaciones con la comunidad es esencial para que la iglesia crezca. Por muy elocuente que sea la presentación de un mensaje del evangelio, no será eficaz si no es oído por la gente. Romanos 10:14 dice, ¿cómo creerán en alguien de quien no han oído? Entonces es necesario que la comunidad escuche el mensaje, porque si no lo escucha, en vano nosotros predicamos los mensajes, y los sermones más elocuentes, pero si no hay oídos que escuchen, muy poco será el efecto que cause nuestra predicación. Surgen varias preguntas en este aspecto. La pregunta, ¿cómo podemos hacer para que las personas incrédulas escuchen el mensaje de salvación? Y en esto podríamos decir que cuando la iglesia y cuando el pastor sale y va y proyecta esa figura, se gana el derecho a ser oído por los incrédulos, por los inconversos. Acuérdese, recuerde esto, que el mandato en la palabra de Dios es ir, ¿ok? Salir a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, Samaria. Está hablando de comunidad. No hay ningún pasaje en la Biblia donde diga que vengan, sino que vayamos nosotros. Ir por, amén, Jerusalén, Judea. Dice la palabra, y ellos salían. Y Felipe iba allá. Y Pablo iba al otro lado. Y Pedro iba por allá. Entonces nos habla de una acción clara de ir a la comunidad. Es un hecho que el líder cristiano no puede limitarse a los muros de la iglesia local. El llamado, como dijimos, es ir, no dice quedarse. Así que el pastor debe proyectar su imagen en la comunidad para que esta figura sea de aceptación. Su estilo de vida debe confirmar y no contradecir el mensaje que proclama. El hombre de Dios se preocupa por las necesidades de la comunidad. Tiene un ministerio público que demanda muchas veces mucho más que lo local que uno haga. Para desempeñar este ministerio, debe de ser visto por los demás como un personaje de integridad espiritual y de ética, amén, personal. Y ahí pues le vamos a compartir, ¿verdad?, un par de características que se requiere, ¿verdad?, para proyectar esa imagen adecuada. A manera de testimonio, el lugar donde a mí me mandaron a pastorear era un lugar árido donde no había agua potable, no había, ¿verdad?, ese tipo de cosas. Y de repente llegó una compañía extranjera con la intención de, pues, a establecer el proyecto de agua potable. ¿Sabe a quién fue el primero que visitaron ellos? A su servidor. En esa comunidad donde no había agua. Y cuando llegaron con el proyecto, al primero que ellos visitaron fue al pastor que estaba recién instalado, que era su servidor. Y luego convocaron una junta del liderazgo, del alcalde, de verdad, de los líderes ahí. Y ahí estuvimos todos los líderes de ese pueblito, de esa aldeíta. Pero como dice la hermana, ¿verdad?, sobre quien había un peso, una carga, era sobre mi persona. Porque a mí me preguntaban, me consultaban, me decían,
¿verdad? Y buscaban la aprobación pastoral, porque, hermanos, es una realidad, ¿verdad? El pastor siempre va a ser reconocido cuando esa imagen es de confianza en medio de la congregación. Así que hay 5 características que brevemente, ¿verdad?, yo voy a darles sobre que ayudan a establecer una buena imagen pública del hombre de Dios. Y la número 1 es que ¿verdad?, el pastor debe de ser una persona educada, que domine el arte de relacionarse con las personas, haciendo que se sientan bien en sus interacciones con la comunidad. O sea, usted y yo no vamos a ir a pelear con los líderes porque no son cristianos, porque este pertenece a esta creencia y el otro a la otra. Acuérdese de esto, mire. Hay que buscar los puntos que nos unen como primer paso con aquellos que no conocen a Jesús. Si queremos establecer lazos de comunión con la gente que en áreas piensan diferente a nosotros, no tienen las mismas convicciones, las mismas creencias que nosotros, siempre busquemos los puntos de contacto que nos unen. Cuando hablamos de la comunidad, probablemente el punto de contacto es la necesidad que tiene la comunidad. La carencia que hay en la comunidad, el problema que hay, ese es el punto que nos está uniendo en ese momento al pastor, al líder de ahí comunitario, al doctor del área, ¿verdad? Hay un punto y es una necesidad en común. Y acuérdese usted que la iglesia ha sido llamada a servir. Y creo que más adelante hay algo importante en cuanto a esto, ¿verdad?, que vamos a mencionar. Entonces, para eso necesitamos ser personas que dominemos el arte de relacionarnos con los demás líderes de la comunidad. ¿Ok? No vamos a establecer un debate de puntos de vista. Recuerde usted que por ahí puede empezar un proceso de aceptación de las cosas del cielo para estas personas, por un acercamiento amigable y considerando las cosas que tenemos en común. Muy bien. Número 2, una persona, el pastor debe ser una persona institucional que se relaciona con la sociedad y sirve a las personas a través de una institución, de la cual el ministerio es parte. Muy bien. Yo como pastor, yo soy parte de una institución. Soy parte de la iglesia de Cristo. Soy parte de una iglesia local. Soy parte de una iglesia mundial. Soy parte de una organización mundial. Entonces yo no voy como alguien independiente, ¿verdad? Yo tengo un cuerpo que me respalda. Por eso es que la voz del pastor vale, porque mire, la comunidad sabe que el pastor tiene un cuerpo que lo respalda, porque la voz del pastor puede significar la voz de 40 más, la voz de 100 más, la voz de 150 más, según sea la congregación. Entonces a veces el pastor, hay ciertos líderes que lo buscan porque dicen, si el pastor me apoya, hay 100 más que me apoyan. Y ahí es donde hay que tener ciertos cuidados, que lo vamos a ver más adelante. Pero
la voz del pastor institucionales y también, verá, yo respeto las instituciones que hay en esta comunidad. Y si en algo podemos proyectar un apoyo, lo haremos, ¿verdad? Porque somos respetuosos del área institucional. Bien, cuando tenga duda, por favor, verá alguien con toda confianza, nos ahí, pues, interviene y estamos, ¿verdad? Para aclarar o usted aclarar algo, ¿verdad? Que de repente necesita ser aclarado. Bien, número 3, dentro de estas 5 características, el pastor debe de ser una persona responsable que actúa en forma competente en cualquier situación que requiera sus servicios como ministro del Señor. Amén. Responsable. Si dijo lo voy a hacer, es que lo va a hacer. Imagínese usted que el pastor dijo voy a hacer tal cosa y llegó el día y el momento, ¿verdad? ¿Y dónde está el pastor que dijo que iba a hacer lo que iba a hacer? Y el pastor no aparece por ahí. Ya desde ahí perdió credibilidad. Amén. O dijo, la reunión es aquí a las 10 de la mañana y el pastor va llegando a las 11 como, y va llegando tranquilo como que si nada sucedió. Ahí pierde credibilidad. Se le encomendó algo y no lo hizo. Perdió la credibilidad. Entonces, responsabilidad, una característica importante. También debe de ser una persona dedicada que apoya los esfuerzos por mejorar la comunidad. Amén. Por mejorar la comunidad. Yo siempre hemos dicho que cuando la comunidad mejora, mejoran los hermanos de nuestra iglesia. Mejoran los padres de nuestra iglesia. Cuando hay violencia en la comunidad y esa violencia, hermano, es tratada y se resuelve esa situación, los hombres, las mujeres de la comunidad y la iglesia tienen paz. Cuando hay problemas de droga y hay males que afectan, que azotan una comunidad, cuando eso se trata y es resuelto, amén, yo pienso que el anhelo de Dios se manifiesta ahí, cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, cuando hay sosiego, cuando la gente vive tranquilamente, porque esas son áreas que Dios quiere que el humano experimente. Dios no quiere que la sociedad esté en violencia y que esté en cuanta cosa, ¿verdad? Dios es un Dios de paz. Y hay veces, me voy a ir más allá, hay veces que un miembro que llega a la iglesia, uno, es causa de paz en la comunidad. Yo lo he experimentado. Cuando un maleante, un ladrón, un pandillero violento que asolaba la comunidad viene a Cristo, hay paz en la comunidad. Y nosotros lo hemos experimentado. Me acuerdo de un muchacho que estaba asolando la comunidad y todo el mundo hablaba de ese hombre, lo malo que era, lo violento, lo peligroso, lo dañino que era en esa comunidad. Eso ya fue en la capital, nuestra segunda iglesia. Y ese hombre, mientras iba a saltar un camión de la Coca-Cola, él subió al camión con una pistola. Pero dentro del camión habían 2 guardias que tenían una escopeta cada uno de ellos. Y un guardia le disparó y el otro también. Y lo hicieron, hermanos, a ese pobre muchacho como 5 metros se levantó de aquellos disparos de escopeta. Y cuando nosotros oímos la noticia, y como a los 2 meses, oiga bien, entró, yo no lo conocía, pero como a los 2 meses entró por las puertas de la iglesia un joven. Entró caminando lento,
Y yo miré que todos los hermanitos de la iglesia que eran de la colonia, porque yo no era de la colonia, yo estaba como a 1 hora que viajaba, no conocía a la gente de la colonia. Y todos los hermanos comenzaron a ver a aquel joven y yo oí un murmullo de la gente. Yo decía, ¿qué está pasando? Y la gente, un murmullo de verdad. Y cuando se predicó y cuando se hizo el llamado, aquel joven pasó, aceptó a Cristo como un salvador personal. Y cuando se acabó el culto, lloramos y él se fue. Hermano, toda la gente nos dijo, pastor, usted sabe quién vino hoy a la iglesia y se aceptó a Cristo. Yo les dije, no, yo no sé quién es. Y ellos me dicen, es aquel joven, es aquel hombre malo que andaba asolando la comunidad, que se metía a las casas, que prendía fuego, que robaba, que nos tenía intranquilos. Hoy se convirtió el Señor. Y aquella conversión, ¿sabe qué pasó? Trajo paz a la comunidad. Amado, la iglesia es una institución que cuando hace su trabajo trae unos resultados maravillosos a la comunidad y la comunidad agradece cuando eso sucede. Y la iglesia debe ser susceptible. Me acuerdo que le dicen a Eliseo, esta ciudad es buena, pero tiene un problema, las aguas son amargas. ¿Se acuerdan de eso, Jericó? ¿Y qué hace una ciudad si no tiene aguas? Nada. Y ahí hubo una intervención divina, las aguas fueron curadas y aquella ciudad tuvo bendición de Dios. ¿Por qué? Porque alguien dijo, las cosas tienen que mejorar en esta ciudad. Un siervo de Dios. Así que es importante ver esa proyección con, como decíamos en este caso, con un hombre, una mujer que son dedicados, que apoyan los esfuerzos para mejorar la comunidad donde viven. Aspecto número 5, una persona que procura tener una imagen aceptable en la comunidad es una persona con una autoestima apropiada. Un ego inflado es un problema que establece barreras con la comunidad. Su yo demanda atención de otros y demanda autoridad sobre otros. Los ministros con autoestima saludable, oiga, reconocen que tienen mucho valor y dignidad aparte del ministerio al cual Dios los ha llamado. Qué importante que a través de estos aspectos, hermanos, que refleje nuestra vida, la figura pastoral sea una de respeto y de consideración en medio de la comunidad. Se dice que esa figura proyectada de una manera apropiada es más poderosa y más efectiva que la predicación de 1000 sermones sin la autoridad que pueda tener el hombre y la mujer de Dios, que se preocupan por honrar a Dios a través de su persona, de su vida, de su ministerio. Bien, en esta hora quiero compartir un par de actitudes que son importantes. Algunas actitudes que son importantes, ¿verdad? Para que el pastor tenga una buena imagen en la comunidad. Y rápidamente se los digo, el tiempo nos avanzó. Rápidamente se las voy a describir para que, pues, ¿verdad? Por lo menos tengamos ahí recuerdo, memoria, ¿verdad? De estos encabezados. Número 1, una actitud positiva. Actitudes del hombre de Dios en la comunidad que ayudan a esa imagen. Número 1, una actitud positiva. Amén. La presencia positiva hacia la comunidad es de máxima importancia, tanto que el pastor como la iglesia, tanto del pastor como la iglesia, a una persona
solo le basta con una visita a una iglesia para decidir si es una iglesia indiferente, exclusivista, antagonista ante lo que no pertenece a ella. Recuerde esto, amado. Esto tiene que ver con la comunidad viniendo a la iglesia, con el amigo viniendo a la iglesia, el inconverso, el antagónico a la iglesia. ¿De qué manera nosotros le vamos a abrir las puertas de nuestra iglesia a la comunidad? Lo vamos a hacer con una actitud de ¿qué? De aceptación, no de indiferencia, no de exclusivismo o de antagonismo ante los que no pertenecen a la iglesia. Lo vamos a hacer con una actitud de ¿qué? De manos y de brazos abiertos a la iglesia para que se sienta cómodo. Acuérdese usted que cuando una persona viene del mundo, uno no puede esperar que venga con las características de un cristiano. ¿Estamos de acuerdo en eso? Uno no puede esperar eso. Las personas son captadas por el amor, por el abrazo. Ah, hermano, pero eso es que es tolerante. No. Porque si esa persona sigue yendo a la iglesia, ese es el lugar donde usted lo puede discipular y edificar para que pueda ser un cristiano sólido en el futuro. Pero no puede, como dijo alguien por ahí, no puede usted comerse el pescado antes de freírlo. A ver, nosotros queremos, ¿verdad? Que usted sabe que las almas, dice la palabra de Dios, que son peces, los tipifica como peces. Y la Biblia dice que nosotros somos pescadores de alma. Y a veces ese pez queremos que llegue frito. Queremos que llegue ya prepararlo. Eso sería ilógico si nosotros somos pescadores. Hay que pasar el proceso, que lleguen a la iglesia, que ahí encuentren aceptación, que ahí los hagamos sentir bien, que llegaron a casa y luego, mire, con amor, con aceptación, los vamos enseñando la palabra, formándolos, discipulándolos, instruyéndolos, porque cuando las personas encuentran un ambiente aceptable y bueno, las personas determinan, ¿verdad? Que es vital permanecer en ese ambiente. Y la iglesia tiene que ser ese lugar donde el que viene del mundo tiene que encontrar algo que en el mundo no encontró. ¿Cómo eso, pastor? Ajá, en el mundo encontró droga, en el mundo encontró violencia, en el mundo encontró todo lo que el mundo da, pero en el mundo no encontró el amor de Cristo. Y en la iglesia tiene que hallarlo. Y nosotros tenemos que proyectar ese amor con una actitud positiva de aceptación, y no tenga miedo de enseñarle la palabra, de instruirlo con la palabra, porque hay un Espíritu Santo, aleluya, que está operando para el cambio de las personas. Así que, amado, ¿verdad? Recuerde eso, actitud positiva. Aunque esa palabra positiva, ¿verdad? Ya casi yo no soy muy partidario, ¿verdad? Porque yo creo que el cristianismo no es positivismo, el cristianismo es fe, aleluya, el cristianismo es convicción, pero cuando, ¿verdad? Se utiliza esta palabra es hacia el inconverso, que el inconverso sienta que llegó a un lugar donde se le ha recibido de una manera apropiada. Perfecto. Bien. ¿Qué más podríamos decir en esta mañana? El pastor ya lo dijimos. Debe de ser considerado, debe tener consideración a la diversidad, ¿verdad? Recuerde que este país es un país de diversidad cultural. Yo no sé cuántas etnias o cuántas, nacionalidades usted tiene.
Acá nosotros, ¿verdad? Hay como 18, 20 nacionalidades y tenemos que aprender de cada una de ellas. Debemos de aprender a comer la quenepa, a comer el sancocho, las baleadas hondureñas, Mangú. el mangú, uya, dominicano, la verdad, la pupusa salvadoreña, el mexicano, el mole, puro mole. Entonces, y aprender, ¿verdad? Culturas. Nosotros los centroamericanos somos más calmaditos. El caribeño es más eléctrico, ¿verdad? ¿De dónde eres tú, hermano pastor? ¿Tú eres originario de dónde? Yo, de la República Dominicana. Amén, amén. Nosotros somos ahí medio. Yo antes pensaba que cuando yo miraba a dos hermanos de Puerto Rico hablando así, yo decía, ya se van a golpear, decía yo, ya se van. Cuando miraba un cubano, mira chicos, ay, decía yo aquí me quedo para ver quién va a ganar este pleito. Pero es que así son ellos, ¿verdad? Y uno aprende de las culturas. El suramericano, ¿verdad? El centroamericano, el caribeño, en fin. Y este es un tema, hermano, bien amplio, ¿verdad? Que no, lógicamente no lo vamos aquí pero es un tema tan amplio, ¿verdad? Como saber entender esa parte cultural, la parte de la alabanza, ¿verdad? De la música cristiana, en fin, tanta cosa, pero que en primera instancia nosotros debemos de estar, hermano, abiertos, ¿verdad? A considerar esas partes culturales, a entender cómo trabajan, cómo funcionan y de esa manera, pues, poder apoyar, ¿verdad? De una manera más adecuada a los hermanos de la iglesia. Ahora bien, ¿qué hacemos con las otras congregaciones? Ya para ir cerrando. ¿Qué hacemos con los otros ministerios? ¿Qué hacemos con los otros liderazgos? La recomendación y el consejo es que nos mantengamos de una manera amigable con ellos, sin comprometer nuestros principios, nuestra agenda. Mire, no comprometa la agenda local para atender agendas de otras confraternidades, de otras. O sea, no le estoy diciendo que no vaya, no le estoy diciendo que no se relacione. Lo que le estoy diciendo es, no sustituya actividades de su programa para atender actividades que están fuera del programa que usted tenía establecido. Perdóneme lo que le voy a decir, pero he visto pastores que andan corriendo de un lado para otro, cuanta invitación le hacen, andan por aquí, por allá y por allá, y no hay tiempo para la iglesia. O acostumbramos a la iglesia, la acostumbramos a andar a esta invitación y a la otra, y allá hay campaña, y allá hay esto, y allá hay conciertos, y allá hay de todo. Y hermano, y estamos descuidando la visión local, estamos descuidando el trabajo local, ¿verdad? Y eso, ¿qué sucede con eso? Que nos agota, nos cansa, nos desenfoca de la visión que nosotros tenemos, porque nos está drenando la visión el querer estar atendiendo compromisos que no son vitales para nosotros. Entonces, ¿verdad? Yo estoy diciendo, mantengamos amistad con otras congregaciones, con otros líderes, otros pastores, sean estos locales, conciliares, mantengámonos. Y el día que ellos planeen una actividad de ciudad, entonces estemos ahí para apoyar, qué sé yo, una vez al año. Estas actividades no se hacen siempre. El día que se haga una actividad masiva, el día que se
se establezca un proyecto masivo de ciudad con las congregaciones de X concilio, del otro concilio. Entonces, mire, ahí una actividad masiva que va a ser de impacto para la ciudad. Pero no podemos andar corriendo para todos lados. Entonces, en ese sentido, debe de ser equilibrado, ¿verdad? Nuestro accionar con referente a otros movimientos y otras congregaciones. Nosotros debemos de entender que el bautista no tiene el mismo estilo nuestro. Debemos de entender que, ¿verdad? El de la otra concilio, a lo mejor, ¿verdad? Pero dije al principio, enfoquémonos en lo que nos une, no establezcamos, ver aquello que en lo que no estamos de acuerdo. Así que ese sería el consejo, ¿verdad? Y dos cositas más. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el hombre de Dios con los proyectos políticos de la ciudad? Con los proyectos de orden político. Yo creo que en eso debemos de estar claros nosotros. El pastor no debe apoyar abiertamente causas de partidos políticos. Aunque tenga una preferencia personal, eso es muy personal. El pastor que respeta las limitaciones apropiadas de la actualidad política será visto por la comunidad como un líder espiritual y no como una figura política. Hay que establecer ese balance. Oiga, siempre usted tiene que ser visto como líder espiritual, no como líder comunal, no como líder político, no como líder en otro aspecto, como líder espiritual. Sea cual sea la postura de las demás instituciones, su aceptación, y termino acá, su aceptación en la comunidad debe de ser en base al trabajo de amor que usted realiza, no en base a usted aceptar posiciones, creencias, situaciones que como siervo de Dios usted no puede involucrarse en ello. Yo no puedo buscar aceptación de la comunidad y de la gente en base a que yo soy, ¿verdad?, partidario de cosas que ellos hacen, que no están de acuerdo con mi testimonio y mi porte pastoral. No, no. Si eso nos va a separar, que nos separe. Pero yo voy a tratar de estar en buena comunión con la comunidad. Oiga esto, en base al bien, al trabajo, a las buenas ideas, a la buena disposición que yo y mi iglesia puedan aportar, y en base a que ellos acepten eso como un aporte espiritual de la iglesia. En ese sentido, vamos a tener la comunión. Si la comunidad, si los líderes quieren ser mis amigos porque yo acepto cosas que no debo de aceptar, esa no es una base para mantener comunión con la comunidad. Pero yo sé que si hay campo suficiente y de sobra donde como pastor e iglesia yo puedo hacer bien a la comunidad. Puedo aunar esfuerzos con un liderazgo de comunidad para que hagamos cosas buenas para la comunidad y para el Señor. Con la política hay que ser bien minucioso. Aquí me han venido a mí líderes. Nosotros, una iglesia que representa, digamos, muchos votos para un líder, para cualquier líder. Y ellos siempre se informan cómo está todo. Aquí han venido líderes, hermano, ofreciendo el cielo y la tierra para ir al púlpito allá un día domingo a exponer un programa de gobierno. ¿Sabe? Mire, lo siento, hermano. ¿Verdad? El púlpito no es para eso. Quiere visitarnos, quiere escuchar el mensaje, escúchelo, recíbalo, ¿verdad? Allá afuera
Usted quiere hablar con algún hermano, con alguien, platicarle algo. Una vez que terminamos el culto, despedimos. Allá en el parking, allá es un asunto que usted, ¿verdad?, quiera hablar con X persona y exponerle, pero aquí no, ¿verdad? Aunque le ofrezcan lo que le ofrezcan. Te vamos a dar esto, te vamos a apoyar aquí. Vamos a dar una van para la iglesia, para que, ¿verdad?, sirva. No. Ahí hay que establecer una diferencia. ¿Quién son ellos y quién soy yo como siervo del Señor y quién es la iglesia de Jesucristo? Así que nuestro enfoque tiene que ser siempre engrandecer el reino de Dios y su justicia. Un pastor o una iglesia, amados, nunca debe de buscar la aceptación de la comunidad por el simple placer de que piensen bien de ellos. Solo porque piensen bien de nosotros. Ese pastor es cool, esa iglesia es una iglesia. No, no, no y no. El siervo del Señor nunca se debe limitar a complacer a la gente. Nuestra única meta debe de ser complacer a nuestro maestro en lo que hagamos para la comunidad. Ese debe ser el enfoque. ¿Qué hacer? Recomendación final. Yo sé que a veces estamos comenzando, ¿verdad? Habemos iglesias que se les hace difícil establecer ciertos programas. Y una recomendación acá es que hasta donde sea posible, mantener un programa de relaciones públicas. Ayuda a tener a una comunidad informada de las actividades de la iglesia. Los medios de difusión son excelentes para alcanzar a la comunidad local. En otras palabras, usted trate de los medios que usted tenga para mantener a la comunidad informada de que ahí donde usted pastorea hay una iglesia, de que hay actividades saludables, de que hay atención para niños, de que si usted va a hacer un programa social, ¿verdad?, de repartir alimentos o qué sé yo, pero que se proyecte a la comunidad, ¿verdad? Un consejo final para mí en cuanto a el pastor y la comunidad y la iglesia sería ese: proyéctese lo más que pueda en la comunidad donde usted está, contratados, con tarjetas, con volantes. Si usted puede hacer brochure, ¿verdad?, donde usted informa la visión, el proyecto de la iglesia, de todas las maneras posibles. Hágalo. Yo llegué a este país en el año 2003. Yo llegué a la ciudad de Roanoke, Virginia, a comenzar la obra ahí en Roanoke, Virginia. Año 2003. Mientras yo estaba en la ciudad, empecé a ver una promoción que se estaba haciendo ahí de un llamado al liderazgo de la comunidad. Ahí se llamaba a la gente, ¿verdad?, de organizaciones sin lucro, que iba a haber un seminario, iba a haber una conferencia y querían todo lo más fuerte de la comunidad de liderazgo. ¿Sabe qué pasó conmigo? Yo iba llegando a Roanoke y lo miré como una oportunidad. Y fui a la conferencia. Y para sorpresa mía, quien daba la conferencia era un misionero que anduvo en mi país como 3 años haciendo trabajo misionero. Y en esa conferencia, hermano, alcanzamos un nivel de comunicación bonito con aquel hombre, con algunos líderes de la comunidad, y algunos de ellos inclusive comenzaron a llegar a la iglesia, porque yo yo lo miré como algo bueno, una reunión donde conozco gente, donde puedo encontrarme con gente de influencia, donde puedo hallar gente que nos pueden ayudar en cuanto, ¿verdad?, a proyectar la obra del Señor. Y aquello fue de una bendición maravillosa. Entonces, verás, cuando se hable de comunidad, cuando se hable de proyectos de comunidad, cuando se hable de todo ello, hermano,
usted busque la manera, ¿verdad? De ver cómo usted participa, de qué manera usted puede, ¿verdad? Llegar siempre y cuando, verá, esos principios nunca se comprometan, porque usted, termino acá, antes de usted ser político, qué sé yo, cualquier, póngale nombre, usted es un siervo del Dios viviente, gloria a Dios. Un siervo que Dios ha llamado para servir. Ser pastor, óigame, wow, cuánta tarea hay. Todos los folletos y todos los libros y todos los manuales, hermano, no es suficiente para describir la tarea de una pastoral. Y sé que estamos ocupados por aquí, por allá, ¿verdad? Pero ponga atención, amado, a las partes más vitales de su ministerio. Concéntrese en aquello que es más vital, que usted sabe que le va a ayudar a expandir el reino de Dios y su justicia en esta tierra. Concluyo. Verso 4 del texto que leímos. Si usted puede ir al verso que leímos y concluimos con esto. Primera de Pedro 5, 2 al 4. Oiga esto. Mire qué bonito. ¿Por qué quiero concluir yo con esto? Dice así. Verso 2, verso 3 y verso 4. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Creo que todo lo que hemos dicho hasta ese momento resume estos dos versos. Pero dice el verso 4, y aquí termino. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Wow. ¿Cómo termina Pedro esta exponencia a los pastores, a los que apacentan la grey de Dios? Recuerde esto, pastor. Tal vez la ganancia suya no la va a medir usted en dólares o en posesiones materiales, aunque yo creo que Dios lo bendecirá. Aún en ello Dios lo bendecirá. Pero la recompensa más grande y más gloriosa es que cuando aparezca el príncipe de los pastores, seremos coronados de gloria a causa del trabajo más complejo y más multifuncional de todos los ministerios que aparecen en la palabra. Así que seamos fieles, que Dios nos ayude, aleluya, y que nos dé éxito y victoria en esa labor pastoral que el Señor nos ha encomendado.